Estudio cine y de chica sé que era lo que quería seguir. Algo que descubrí en la carrera es mi amor por la fotografía analógica. Puedo estar horas viendo rollos. Creo que lo que más me gusta es no saber cómo va a resultar la foto, como siempre te sorprende. Un día encontré un rollo viejo en el cajón de mi cocina y le dije a mi mamá que lo iba a revelar. Son fotos de cuando cumplí 1 año, con mis primos y mis abuelos, pero hay alguien que no conozco. Bueno, esa es Marina, tu madrina, una amiga de la familia, que bueno, vino a tu cumpleaños, ella venía siempre a todos los cumpleaños. ¿Y qué le pasó? Bueno, en realidad no le pasó nada, lo que sucedió fue que hace varios años ella nos avisó que iba a buscar ovnis con un grupo de amigos que tenía, y ¿Ovnis? bueno, se ¿Por enfiló qué por alguien ahí un decidiría día dejar y su vida por los lo vino a ovnis y encontrar. quedarse en el Cerro Uritorco? No entiendo. Vamos a recibir aquí a los 6 integrantes de Rata Blanca que va a cantar en vivo. Aquí está, baja por esa naranja, Hugo Bistolfi en teclados. Venga, Hugo. Un compañero me presentó a Ubistolfi, que tiene una historia similar. Él dejó todo para vivir en el Cerro Uritorco. Creo que es el indicado para llegar a entender a mi madrina. Íbamos al programa de Tinelli, de Susana Jiménez, hacíamos 250 shows por año. Y a mí irme a la montaña, al Uritorco, me hizo muy bien porque me sacó un poco de toda esa locura de ser estrella de rock y poder encontrarme conmigo mismo, ¿no? La montaña me despertó mucho de eso. Bueno, vos hablas mucho de la energía del cerro, pero ¿hay alguna forma de poder describirla? Y no, se siente cada uno. Se puede pasar creo que en cualquier lado, ¿no? Cada uno tendrá su lugar donde se siente mejor. Lo que sí estoy seguro que sucede, porque me sucedió a mí y le sucede a mucha gente. ¿Vos ahí sentís algo? ¿Tuviste algún avistamiento o algo por el estilo? Pasan cosas extraordinarias, hay cosas extraordinarias. A mí no me gusta contar mucho de estas cosas porque es un tema delicado. Y depende de qué ámbito lo contás, se pueden tomar de una manera u otra. No entiendo. ¿Cómo puede resultarle delicado? ¿Por qué los ovnis son un tema del que no se puede hablar? Tal vez por eso mi madrina no les contó demasiado a mis viejos. Tenía miedo de cómo le iban a ver. Encontré una persona más que me puede ayudar a entender. Carlos Ferguson, ufólogo, escribió varios libros, en síntesis, un genio del tema. ¿Sabrá por qué no se habla abiertamente? La gente en general, en una encuesta que ustedes pueden hacer en cualquier lado, acepta la posibilidad de que existan ovnis 7-3. Increíblemente, con todos los medios que tenemos a disposición, todos los canales, radios, cine, la mayoría de los testigos no quieren dar a conocer el nombre y apellido. Esta cuestión, el punto de unión, es la década del 90. Lo que se encuentra es la ridiculización de algunos temas de ufología o de ovnis en la televisión. Mayoritariamente hoy está conocido. Primer tipo es el avistaje simple, son la mayoría de los casos y son los que menos interesan en general. El segundo tipo, a mi entender, son los más importantes, que son los efectos que provoca el fenómeno. Efectos electromagnéticos en automóviles, efectos fisiológicos y efectos que yo considero que es muy importante, el tema de los efectos a los animales. En muchos de los casos han alertado a los testigos de la presencia ovni, lo cual nos está diciendo que el fenómeno ovni no es una invención de la mente humana. Y después vienen los casos de tercer tipo, que son los avistajes de figuras con una conformación en general humanoide alrededor de los objetos. Y después se ha agregado otra del cuarto tipo, que serían las abducciones, o personas que dicen haber tenido un lapso de tiempo perdido, sea manejando en una ruta o en su domicilio, y se encuentra con entidades exactamente similares a las que se ven en tercer tipo. En todos los que hemos visto el fenómeno ovni, hay un antes y un después. Es decir, cuanta más compleja es la experiencia, más todavía es el cambio que se provoca en el testigo. No me imaginaba cómo te puede afectar la vida haber estado en contacto con estos seres.
y la cantidad de información que hay sobre el tema. Indagué en la manera de tener una conexión con ellos, con el espacio y las estrellas. En el encuentro del octavo tipo, las personas afirman estar conectadas con los ovnis, ya sea por telepatía o recibiendo un llamado a un lugar geográfico específico. Una de ellas es Orlando San. En mi caso, yo tengo una conexión directa que no es por mí, no es que yo agarro el teléfono y llamo, sino es cuando ellos necesitan, yo soy como un interlocutor. ¿Vos crees que este evento que estamos haciendo es porque sí? No, porque hay una programación. Se está ayudando a despertar de la conciencia, a que la gente entienda que hay vida fuera de este planeta, ¿sí? Y vida muy parecida a la que conocemos como el ser humano. La humanidad necesita evolucionar. Este es el momento que entramos en acción para ayudar a esa evolución, con una pequeña palabra, una forma. Entonces, yo te indico el camino. Mirá, esto es lo que tenés que hacer un cambio interior para comprender y entenderte vos y entender después más allá, porque todos quieren saber cómo son los de afuera, pero primero hay que entenderse uno. Un llamado interior que se siente y bueno, es como una voz que llegas a tener adentro. Sí sé que particularmente me cambió la vida haber observado eso. O sea, que algo hay, creo que no llegamos a comprenderlo, ¿no? Creo que mi madrina pudo haber tenido una conexión con los ovnis. Quizás todavía está ahí, en el cerro, esperando a que se comuniquen con ella. Es cierto que es un tema que te cambia la vida. Tal vez fue el destino el que decidió que yo comunique sobre los ovnis, o mi deseo de conectarme, de alguna forma, con mi madrina.